Bueno, esta sesión, este panel es un panel especial porque tenemos una co-moderadora, Vicky Corbella, una amiga de la casa, consultora en liderazgo y cultura organizacional en Conexión G. Muchos ya la conocen, pero no quería dejar de presentarla y fue ella también quien aportó mucho y generó este panel en el que creo sin duda que nos va a sumar mucho a todos. Y ahora, dándole espacio a los protagonistas de este espacio, Valeria Corbella, hermana de Vicky, se suma hoy también. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoanálisis, profesora titular de la Facultad de Psicología en la UCA y en la USAL. Muchas gracias, Vale, por sumarte. Julio Scott, médico oncólogo clínico, egresado de la UBA, homeópata, unicista y acupuntor, instructor de Qigong. Gracias, Julio, una vez más, por sumarte. Y Delphi Terrado, psicóloga especializada en educación, con una maestría en psicología positiva y otra de innovación social. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad de sumarse a este espacio que viene siendo un espacio súper valioso para muchos de nosotros, en donde nos encontramos desde otro lugar y para conversar acerca de esto que hoy nos toca desde otra perspectiva. Así que voy a darle espacio a la co-moderadora y quien va a inaugurar este espacio para comenzar un poco con esta charla. Bueno, hola a todos, de vuelta por acá, lindo compartir este espacio, que es diferente al que por ahí me suelen ver, y diferente en que la propuesta y lo que pensamos para el día de hoy es algo que tiene que ver con más nuestro lado personal, que es cómo estamos transitando este momento de estar adentro de nuestras casas, generado por el COVID, y estar en nuestras casas sin esta posibilidad de salir, de movernos, de interactuar y sociabilizar, y todas las implicancias que esto tiene en lo que impacta con quienes vivo, ¿no? Parejas, hijos, hasta mascotas, digo, el que vive solo tiene una dinámica también diferente. Entonces, lo que vamos a charlar hoy, y por eso estos panelistas es qué está ocurriendo, y desde acá los invito a presentarse a los panelistas. Ya vimos su parte académica. Les pregunto a cada uno de ustedes y los que estamos acá, ¿qué es lo que más les costó a ustedes en términos de este nuevo hábito de estar adentro de sus casas con quienes sean que estén viviendo? Entonces los invito a que su presentación chiquita desde un lugar personal. Vamos a hablar después de todo su conocimiento en clínica y en sus consultorios, pero personalmente, ¿qué les costó a cada uno de ustedes en este momento? Sí, si quieren puedo comenzar yo. Creo que venía de un año 2019, para mí fue muy fuerte y de mucho estrés, entonces un poco quedarse adentro de casa, pensé, este es mi momento para ser impecable en todas las cosas que quiero empezar a ordenarme en mi día a día, ¿no? Y uno de esos era la comida, entonces dije, ay, voy a hacer una dieta como detox, para limpiarme, y empecé yo ya soy vegetariana, pero empecé sin lácteos, sin harinas y sin azúcares. Y la hice por 3 semanas, me sentía bárbara, espectacular, y cuando empecé a incorporar mi rutina anterior, terminé como el exorcista, un poco vomitando por las paredes. Así que ese fue como mi despertar en la cuarentena. Gracias, Delphi. Bueno, sigo yo presentando un poco, nada, mi situación particular, ¿no? Yo diría que lo que más costó en el hogar nuestro, ¿sí? Nosotros somos una familia con 2 hijos, ¿sí? Yo y mi esposo, ¿no? Y yo diría que lo que más costó fue ubicar a mi marido, ¿sí? Es decir, encontrarle un lugar en donde él pudiera estar.
Digo, en casa nosotros, cada uno tiene su espacio, ¿no? Yo tengo el consultorio también en casa, los chicos tienen su cuarto con su escritorio, entonces cada uno tenía su lugar, y el que siempre trabajó fuera de casa fue él. Entonces la primera semana él se encontraba deambulando de un lado a otro de la casa, ¿sí? Intentando meterse en los espacios de cada uno, y decía, bueno, compartime vos tu escritorio, bueno, yo me voy al cuarto de uno de los chicos, entonces todos lo íbamos sacando, ¿no? Por supuesto esto generó, digamos, discusiones intensas, ¿no? Porque todos nos pusimos como a la defensiva y muy territoriales, y nadie quería alargar su espacio. Y bueno, el tema después se solucionó cuando empezamos a reconocer las necesidades que él también tenía, ¿sí? Y él también comprendió que no se podía andar metiendo en cada uno de nuestros espacios. Y así, bueno, entre todos armamos una oficina improvisada para él, sin que interfiriera con el resto de los lugares, ¿no? Y yo diría que así aprendimos la primera lección hace 60 días atrás, ¿no? Que ahí arrancamos nosotros el aislamiento, que tenía que ver con la distribución y el respeto por los espacios familiares y además los individuales, ¿no? Y a lo cual yo agregaría, pero bueno, quizás de esto vamos a hablar, la organización del tiempo, ¿sí? Así que esa fue nuestra experiencia. Gracias, Vale. Julio. Bueno, yo en principio salgo bastante porque como médico me tengo que mover para el consultorio y volver, así que en ese sentido mucho no cambió, y en casa estaban bastante bien delimitados los espacios, o sea, cada uno su baño, lo único que compartimos es los lugares donde estamos juntos, en la cocina, comedor, y por ahí en el gimnasio a veces compartimos un rato. Eso no me costó tanto, sí me llamó mucho la atención, empezó a cambiar el vínculo, la gente, pacientes o amigos, en la comunicación virtual conmigo. O sea, yo creo que esta crisis, por ahí una de las cosas que nos permite es humanizarnos un poco más. Entonces, cuando habitualmente por un WhatsApp solo me preguntaban cómo estás y venía toda la consulta, ahora había como un párrafo más largo de, bueno, cómo estaba, y al final, cuídate o cuídese, siempre como una cuestión de más humanidad, o más viendo al médico no solo como el médico, algo que está puesto allá, sino como algo más humano. Y eso fue algo que me sorprendió como gran cambio, y esto se fue repitiendo, replicando en muchísima gente. Así que eso más o menos, yo disfruto de los momentos solos para poder trabajar, o con prácticas de Qigong, o gimnasio, o meditar, o leer. Eso lo he fortalecido un poco más, pero solo los fines de semana que estoy más en casa, el resto más o menos me manejo con iguales tiempos, con mucho más cuidado y demás. Gracias, Julio. Un poco esto hablamos cuando nos preparamos, digo, para el panel, que hubo como en todos los espacios donde nosotros trabajamos, o sea, nosotros trabajamos en ámbitos organizacionales con Delphi, pero Julio y Vale trabajan, digo, no dirigidos a empresas, sino en consultorios y con problemáticas clínicas. Y que hay como había, digamos, esta crisis lo que trajo es como romper un límite, digo, en términos de la cercanía, ¿no? O sea, no está el profesional, el médico, y todos estamos en pijama, digo, por ahí algunos ahora sin zapatos, descalzos, digo, de alguna forma hay espacios de conexión y de unión que antes no se daban porque estamos atravesados todos por esta misma situación. Y ya llevándolo al ámbito de lo que cada uno de ustedes hacen, a veces pasa que digo, yo personalmente vivo sola, tengo una mascota, un perro, nada más, ¿no? Y digo, por ahí lo que me pasa a mí será lo único, y me pareció interesante por ahí traer algunas cuestiones que ustedes ven como problemáticas generales, que se repiten, digo, en general todos los pacientes tal cosa. ¿Cuáles son las problemáticas más habituales que tienen ustedes hoy en día en el consultorio, dentro de esto que estamos hablando, de las dinámicas familiares, ¿no? Y todo lo que esto ocurre? Entonces, el que quiera, digo, compartir qué es lo que ve que está ocurriendo. Yo sé que ustedes, y además son súper estudiosos y científicos, tienen mucha data también disponible, pero me gustaría, sobre todo esta experiencia que tienen ustedes de consultorio, de escucharlos, a ver qué es lo que ustedes están observando, qué es lo que más ocurre. Yo voy a tomar un poco,
Sí, voy a tomar un poco lo último que refería Julio y que vos, Vicky, también puntualizás, ¿no? Digamos, es un momento en donde, digamos, y siempre estuvo como esta distancia, ¿no? Profesional-paciente. Vos, Julio, lo decías en términos de humanidad, ¿no? Es como que no está el ellos, nosotros, ¿no? Es casi como decir esta barrera entre lo que le pasa al paciente a nosotros nos resulta un poco más lejano. No, bueno, es un punto que sorprendió porque sí, nos encontramos con pacientes que nos preguntaban también cómo andás vos, ¿sí? Siendo que es raro que un paciente venga al consultorio a preguntarnos eso, ¿no? Pero si tuviera más o menos, ¿no?, que pensar un poco por la pregunta, Vicky, de disparadora, ¿no? Yo diría que en estos 60 días, al menos lo que yo veo, es que hoy no es lo mismo que al principio de la cuarentena, ¿sí? Ha cambiado realmente bastante la clínica y lo que al menos veo yo, ¿no? Y, digamos, hay mucho que está dando vueltas, ¿no?, alrededor de los síntomas de ansiedad, de irritabilidad, de depresión, ¿sí? Todo esto siempre estuvo, y yo diría que más o menos, sí, desde el inicio ha estado, y diría también que antes de la cuarentena, ¿no? Pero creo que también en esto es muy importante, digamos, recordar la personalidad de base, ¿sí? Es decir, lo que cada uno es desde antes del aislamiento, y sobre todo también el funcionamiento familiar habitual, ¿sí? Porque estos son factores que van a incidir en cómo se atraviesa el aislamiento, ¿no? Digo, si una persona ya tenía síntomas de ansiedad de tipo, no sé, el miedo al contagio por enfermedades, la cuarentena lo va a incrementar. Si alguien tenía una fobia social, la cuarentena lo va a disminuir, ¿sí? Eh, pero hay factores, ¿no?, que influyen, como por ejemplo el exceso de trabajo, ¿sí?, para algunos, y para otros la falta de trabajo. Atender todo lo que son las demandas de la escuela en familias en donde hay niños en edad escolar, digamos, por la sobrecarga de los padres, ¿no? Digamos, los padres se han transformado en maestros, trabajadores domésticos, cocineros, atender los compromisos laborales, y el día sigue teniendo las mismas 24 horas. Esto es un poco, ¿no?, digamos, lo que yo he ido viendo que se ha ido como, digamos, transformando, ¿no? Si al principio estaba más puesto en algunos afectos, hoy diría que el tedio, el hastío, ¿sí? El desgano, la desmotivación, ¿sí? Todo eso está medio al pie del cañón. Valeria, me parece súper interesante lo que decís, porque yo trabajo mucho con docentes y lo que empezamos a hacer viró, digamos, la educación que era presencial y que tenía determinados hábitos y rutinas y transiciones, que esto es clave, transiciones de casa a la escuela, de la escuela a casa, ¿no? Y esas transiciones nos permitían, digamos, el tiempo para organizar nuestra propia rutina en relación a eso. Hoy no está. Y una de las cuestiones que empezaron a aparecer muchísimo en este encuentro con la cuarentena, porque muy bien como vos decís, cambió muchísimo la cuarentena al inicio de lo que es la cuarentena ahora. Ahora tengo docentes que están diciendo, no sé si quiero que se termine. Hay una parte mía que quiere que se termine y volver a la normalidad, digamos, y hay una parte mía que no quiere salir de casa, que encontró un hábito, un orden dentro de su propio espacio. Pero al inicio, más que hablar únicamente con docentes, eran padres, eran hermanos, eran pareja, se empezó a mezclar como todos los roles y las responsabilidades y los espacios y los horarios. Entonces, creo que está este cambio profundo en, bueno, cómo podemos sostener rituales de transición que antes no teníamos. Y ahora que te estás levantando y apenas te estás levantando tenés la cara a toda la familia y tenés que encima organizarte en relación a eso al trabajo. Y la ansiedad de ese primer momento hacía que los estímulos virtuales, que es la cantidad de WhatsApps que tengo en el teléfono, la cantidad de llamados, sean muchísimo mayores. Esa necesidad urgente de compartir, ¿no? Y cómo ahora de alguna manera encontrando su ritmo, que no quiere decir que nos vaya a ir bien o mal, pero vamos 60 días, y en esos 60 días de alguna forma el ritmo empieza a encontrarse, ¿no? Sí, yo coincido con Valeria que todas las tendencias que uno tiene naturales frente a una crisis se agravan. O sea, si uno viene un poco obsesivo o un poco TOC, termina siendo TOC, TOC, TOC. Es un poco más compleja la situación.
o el ansioso se pone más ansioso. Ahora, lo real es que existe como una evolución, como una curva que va haciendo, donde por ahí muchas cosas fueron modificándose. Al principio la gente dormía un poco más, ahora hay mucho más insomnio desde hará 15, 20 días, un mes. Aparece cada vez más ansiedad. Cuando algo se prolonga en el tiempo, el factor tiempo es uno de los responsables de la ansiedad, lo que va a pasar mañana, la incertidumbre, cuánto se va a prolongar en el tiempo. Hay una serie de interrogantes que empiezan a aparecer porque daba la sensación en un principio que esto era cuestión de un tiempo y se cortaba, y ya ahora, a medida que se prolonga el tiempo y que la cosa parece que no mejora demasiado, sino que se mantiene con una curva chata, pero a lo largo del tiempo que va subiendo, genera más ansiedad, y con la ansiedad también está apareciendo más depresión. Uno de los conflictos que hablaba Valeria es la intolerancia. Por ahí en la gente que vive con otros aparece una cuestión de intolerancia muy marcada y de enojo, pero es la sobresaturación del tiempo que uno convive con alguien cuando estaba acostumbrado a vivir menos tiempo. El hecho de no poder hacer actividades, de no poder descargar, de no poder salir, el aire libre, caminar, correr y demás, también van generando mucho más tensión. Y ahí el tema del estrés, que por ahí ahora que seguiríamos desarrollándolo más adelante, el estrés, la adaptación al cambio, a lo que está pasando, cuando empieza a transformarse en crónico, empieza a traer problemas. O sea, el estrés agudo, el susto inicial, la fase inicial de alarma que fue en los primeros 15 a 20 días, ya pasó. Ahora estamos en una fase de lucha, y en esa fase de lucha frente al estrés empiezan a aparecer subidas y bajadas, y ahí es donde empiezan a aparecer una serie de problemáticas, hasta incluso físicas, ¿no? Cada vez más contracturas, más problemas posturales, más hipertensión, más gastritis. Hay un montón de excesos que están apareciendo en la alimentación, en el alcohol, consumo de psicofármacos. Digamos, todo lo que no habría que hacer para paliar el estrés es lo que estamos haciendo. Y otra de las cosas que no estamos pudiendo hacer es conectarnos con amigos en el contacto, que también eso baja el estrés. Entonces, lo virtual nos da una gran posibilidad de conexión. Yo creo que sería mucho más grave la pandemia si no hay internet que lo que está pasando hoy. Más allá de que por ahí no habría mucha comunicación en lo que pasa en números reales, tampoco habría una posibilidad de comunicarnos desde otro plano. Gracias, Julio. Y un poco en esto digo que están compartiendo digamos, muy claramente de cuáles son estos síntomas, que muchas veces digo, yo los escuchaba y bueno, yo no estoy estresada, ¿no? O sea, a veces escuchás que te dicen, no, yo no estoy estresado, misma, yo me escucho a mí misma decir no estoy estresada. Pero después si miramos y hacemos un doble clic en lo que dice Julio, bueno, pero no estoy estresada, pero tengo un dolor crónico en el cuello, o me duele tal cosa, y tuve un día tremendo y termino el día y digo, bueno, me tomo un trago, abro la botella de vino, digo, estas cosas que vos decís que son, digamos, son claramente signos o síntomas que nos pueden mostrar esto. Ahora les pregunto a los tres, ¿qué hacemos? Porque no podemos ir al gimnasio, no podemos drenar, no podemos tomar alcohol, no podemos. ¿Qué podemos y qué nos hace bien? Es la pregunta. Yo creo que hay La que hacer solución mágica, digo, ya sé que no existe, pero bueno, lo más parecido. muy proactivo en aquellas cosas que podemos darnos cuenta de que sí se puede. Es decir, de cambiar posturas, posturas físicas, de cómo estamos sentados, de cómo nos movemos en el espacio, de tomar alguna clase digital de lo que sea, desde salsa, stretching, yoga, qigong, tai chi, lo que se les ocurra, pero hacer algo. Hay un montón de medios y hay un montón de posibilidades. De conectarse un rato con algo que los ayude a bajar, que es la respiración. O sea, sentarnos un ratito, que hay tiempo en general, para poder respirar 5 o 10 minutos, y eso nos ayuda como a bajar la conciencia y a respirar mejor. Otra cosa que podemos estimular es el tema de, bueno, cómo nos cuidamos en la hidratación, que normalmente uno cuando está en la oficina a veces está a las corridas o haciendo algo y cuesta hidratarse. Con esto tenemos la posibilidad de estar cerca de una botella de agua y hidratarnos bien, o empezar a mejorar la calidad de lo que cocinamos. Estamos hablando en el que tiene el tiempo como para poder hacerlo. Habiendo tiempo, tiene un montón de recursos, y hoy hay que, dos cosas. Por un lado, buscar un equilibrio entre lo que uno quiere
ordenar en la vida y tiene que hacerlo más ordenado, es decir, dedicarle un tiempo al trabajo, un tiempo para estar solo, un tiempo para estar con la pareja, un tiempo para estar con los chicos, o sea, buscarle a pesar de que esté, si se quiere, confinado a un espacio pequeño, buscarle un tiempo a cada cosa, y en eso hay que ser muy ordenado, pero por otro lado, en aquellas cosas que nos van generando tensión, cuando nos conectamos con un amigo, con un familiar, desordenarnos un poco, o sea, no hablar de algo muy pautado, sino de cómo nos vamos sintiendo y qué nos está pasando en el momento, ¿no? En eso, por ahí buscar desestructurar un poco. Esto es un poco algunos tips como para ordenarse. Me encantó, puedo tomar desde ahí. Primero, me parece que validar es importantísimo, ¿no? De dónde estamos y también hacemos lo que podemos. Entonces, bajar un poco la exigencia, porque la vida online no es la misma que la vida, digamos, real, o la que podemos salir afuera y tenemos nuestras cuestiones exteriores, ¿no? Entonces, en primer momento es como aceptarse a uno mismo que estamos haciendo lo que podemos en esta situación. Y primero en ese sentido, como qué bien que estamos pudiendo estar en este momento y aceptando eso, ¿no? Y después apoyo un poco esto que decís, Julio, que me parece clave, que es qué es lo esencial, ¿no? Era una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con docentes. Nos encantaría que se esté pudiendo dar toda la currícula y que los chicos estén aprendiendo impresionantemente, pero no estamos en un momento conocido ni normal y nadie sabe cómo va a ser el después. Entonces, aceptar que estamos en un momento de incertidumbre y bajar un poco las exigencias de lo que eso refiere y después preguntarse qué es lo esencial y cómo puedo sostener eso que es esencial para mí, ¿no? Y en eso por ahí me gustaría ofrecer como 3 pasos muy, muy simples que trae Brother David. Y él dice stop, look and go, que es frenar, observar y accionar, ¿no? Y en ese stop, look and go lo que nos ofrece es ese tiempo, ese segundo en donde conectas con tu cuerpo, con tu respiración, con dónde estás en este momento, porque si estás en el aeropuerto en Buenos Aires, no, tenés que salir de Buenos Aires, no vas a salir de Bariloche. Entonces, como aceptar dónde estás, y eso es como clave, ¿no? Y lo que más tenemos a disposición es el cuerpo, que es algo que usted utiliza muchísimo. Y después el observar, ok, ¿qué es lo que necesito en este momento y a qué le voy a prestar atención? Porque hay millones de cosas que van a llamar tu atención, pero ¿qué es lo esencial en ese momento? Prestar atención y después tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Elegir. Me parece que esos 3 ayudan muchísimo más en este momento. A mí me parece, tomando quizás lo que tanto Julio como Delphi, ¿no? están trayendo, yo creo que, y quizás lo enfoco desde bien la parte, digamos, de psicológica, ¿no? Digamos, bueno. Y me parece que lo que no tenemos que olvidarnos nunca es que mente y cuerpo es una unidad, digamos. Es muy filosófico este planteo, ¿no? Pero yo lo quiero llevar bien a la práctica, ¿no? Es decir, un dolor de cabeza, una contractura, gastritis, problemas intestinales, todo esto muchas veces son signos somáticos, es decir, físicos, ¿sí? De un estado emocional determinado. Y al revés también, ¿sí? Estados emocionales que tienen que ver con malestares físicos, ¿sí? Por eso digo que lo tenemos que pensar como una unidad, no es una cosa o la otra. Y yo creo que, digamos, una de las claves, pasa que, bueno, siempre es fácil decirlo, pero es muy difícil implementarlo, ¿sí? Es tratar de lograr en la medida que podemos lo que tiene que ver con la noción de plasticidad mental y flexibilidad, ¿sí? En esto de ni decir, bueno, que ¿sí? Es mi tiempo y que los problemas no me agobien, pero al mismo tiempo tenemos el trabajo, tenemos la escuela, tenemos la casa que se nos viene encima, ¿sí? Al perro que hay que sacar a pasearlo, digamos. Entonces tampoco, digamos, es como esta conjunción, ¿no? Digamos, y como tratar de llevarlo en un plano flexible y plástico, ¿sí? No pensar en una lógica binaria, ¿se entiende? O yo o los demás, ¿sí? O mi espacio o el espacio del otro, sino que tenemos que tratar de hacer una conjunción de esto, ¿no? Y yo diría un poco, Vicky, como vos planteabas, de drenar el malestar, ¿no? De descargarlo.
yo diría que ante todo hay que detectarlo, ¿sí? Es decir, darnos cuenta. Porque a veces pensamos que nos duele la cabeza, y en realidad nos duele la cabeza porque estamos conectados desde hace 14 horas trabajando y no nos dimos cuenta, porque ahora no existe ni lunes, ni fin de semana, ni semana, estamos todo el tiempo, ¿sí? Haciendo lo que podemos. Terminamos más tarde, empezamos temprano, empezamos tarde. Entonces yo digo, una vez que podamos realmente detectar cuál es el malestar, ponerle o tratar de ponerle palabras no es un mal recurso. Digo esto porque digamos, tan solo hablar muchas veces es catártico, y digo, la palabra catarsis significa justamente descarga, ¿no? Pero ojo, también tengamos cuidado de no agobiar al otro, ¿sí? Con toda nuestra catarsis y tomarlo como psicólogo, porque ahí yo les digo, si estamos hablando de la familia explota, ¿sí? Y piensen también que el lenguaje, ¿no? Tiene una función comunicativa, es el recurso social por excelencia, ¿sí? Ya sea virtual, ya sea presencial, pero el hablar con otros es lo que nos caracteriza a los seres humanos, ¿sí? Es la herramienta social por excelencia. Es decir, lo que les quiero decir, ¿no? Si nosotros podemos poner en palabras lo que está sucediendo, ya es una manera de salir del aislamiento y profundizar los vínculos familiares, ¿sí? Porque también nos está pasando de que estamos en familia, estamos juntos, no tenemos conflictos, no hay problemas, pero estamos viendo, o yo al menos lo que veo, ¿sí? Que la familia se está transformando como en una cantidad de personas que viven en un mismo espacio. Y los lazos familiares y la profundidad del vínculo, ¿sí? Está, como cada uno está inmerso en lo suyo, ¿sí? Entonces estamos como, yo estoy viendo esto como una especie como de que el uno no sabe de lo que le pasa al otro, ¿no? Aún viviendo en el mismo espacio. Gracias, Vale. Digamos, lo que vienen compartiendo tiene que ver con, digamos, lo que me vino como a la mente es con esta cosa de darme cuenta, de perspectiva, ¿no? De poder observar. Y esto, digo, más allá que esto es un ámbito, este espacio de conversación tiene que ver con la familia, digo, y qué pasa con las relaciones. Bueno, desde lo que yo conozco y sé que todos hemos tratado, hemos conversado dentro de los espacios de formación, ustedes, digo, tienen un montón de herramientas como Glovers, porque todo eso que digo que es observar, no hicimos, digo, no es que por ahí tuvimos trainings o cuestiones de meditación o cosas que estamos hablando, pero ustedes tienen esas herramientas, con lo cual está buenísimo que muchas de estas cosas las traigan, digo, a estos espacios para poder, digo, relacionarse de una forma diferente. Y ya lo vienen mencionando, y acá me gustaría preguntarle, digamos, dos temas puntuales que se escuchan y ya los dijimos. Uno, el insomnio. ¿Cómo influye? Digo, o sea, sabemos que una persona puede faltarle un montón de cosas, pero después de un determinado tiempo sin dormir, pasan cosas que no lo favorecen como ser humano. Entonces, parece como algo individual, personal. Bueno, yo no dormí, vos no me entendés, pero el no dormir o el insomnio tiene consecuencias sobre todos los que están alrededor nuestro. Entonces, sabemos, digo, definir el insomnio es no dormir, pero ¿qué hacemos con el insomnio y cómo hacemos para que esto no impacte en todo esto que recién ustedes contaban, que está un poco delicado el ámbito familiar, porque no podemos drenar, porque no podemos hacer un montón de cosas? Entonces, ¿qué hacer con el insomnio y cómo minimizar los impactos que tiene dentro del hogar? Bueno, en principio, cuando hay insomnio es porque la energía queda muy arriba, muy en la cabeza y no baja. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es evitar el contacto, por ejemplo, con pantallas, por lo menos una hora antes de dormir, comer 2 horas antes de acostarse, por lo menos, dejar un espacio para que la energía no quede en el estómago y esto ocupe parte del movimiento y provoque más insomnio. Evitar el consumo de bebidas estimulantes desde la tarde, el café, el mate, el té. Evitar el consumo de algunas gaseosas que pueden ser estimulantes también a la tarde. El consumo exagerado de agua a la noche, que hace que después se despierten a orinar varias veces. Y sobre todo,
cuando aparecen estas pandemias, no solo los virus son contagiosos, igual que las bacterias, sino también las emociones o los estados. Y cuando alguien en la casa está muy ansioso o acelerado, de alguna manera transmite o contagia o el resto copia actitudes o situaciones que llevan a que uno se acelere más. Y otra cosa importante es, en la comunión, en el encuentro con el otro a la noche, tratar de no tomar o tocar temas demasiado complejos o que levanten demasiada polémica o presión en la cena o cuando uno comparte el espacio con los demás. Porque esto a veces queda en la cabeza dando vuelta y esa energía queda arriba y después cuesta mucho bajar. Ese es uno de los puntos básicos. Y el otro es usar para poder bajar esa tensión una respiración abdominal, o sea, concentrarse un rato respirando, inflando la panza, sintiendo que todo baja ahí o a los pies, para que el pensamiento direccione la energía hacia la parte baja del cuerpo. Usar cualquier práctica, una respiración de yoga, tai chi, chikun, lo que sea, pero viene bien como para tomar conciencia de esto que es el aquí y ahora y tratar de centrar, o sea, de buscar un equilibrio y calibrar en el tiempo, que no es fácil. El tiempo no tiene ni principio ni fin. Somos nosotros los que le ponemos el principio y el fin, o le ponemos las horas o los días, o lo disfrazamos de alguna manera para tener un orden. Por eso es necesario que rompamos con algo que es la monotonía. Cuando sentimos que hay algo que se da rítmicamente y es monótono, agota y lleva a un estado de ansiedad, cansancio y demás. Tratemos de que cada día sea distinto. De estar muy conscientes de lo que nos pasa, porque está mutando todo el tiempo lo que nos pasa, y que eso lo llevemos a una realidad, o lo enganchemos de la realidad con un planteo distinto todos los días, de buscar pequeñas salidas, recursos, hacer algo distinto, probar, animarse. Yo creo que es muy poquito lo que puedo decir porque, bueno, es un síntoma, digo, distinto de lo que dijo Julio, ¿no? Digo, es un síntoma muy habitual, no es producto de la cuarentena, digo, hay mucha gente que padece insomnio ¿sí? En esta vida posmoderna, ¿sí? Pero de alguna manera, digo, lo que uno tiene, ¿sí? Que intentar, y yo creo que con eso, por eso digo, Julio, creo que vos podés hablar mucho más de esto, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la respiración o un estado como de calma interna, ¿no? Porque yo al menos desde la psicología lo diría como que uno tiene que aprender a ir desconectándose del mundo exterior, ¿sí? Para hacer un paso, digamos, hacia adentro y también soltar el adentro, ¿no? Porque si no, los pensamientos nuestros a veces no paran, ¿sí? Esto por supuesto que es muy fácil decirlo, no es nada sencillo llevarlo a la práctica, ¿sí? Pero bueno, yo creo que con algunas cuestiones como las que mencionó Julio, se hace a lo mejor un poquito más llevadero, ¿no? Pero sí, digamos, tratar de desconectar de lo que tiene que ver con el mundo exterior. Yo por ahí lo que puedo agregar, que es un poco, que no sé si es una práctica muy chiquita que me funciona muy bien, y cuando se la hago a mi sobrina para dormir es impecable. Esto que decía Julio sobre resonamos en la emoción de la otra persona. Entonces cuando estamos todo el tiempo con alguien, hay un acompasar en esas emociones. Estamos como si estuviéramos compartiendo una emoción, ¿no? Y recién me fijaba en uno de los chats, aparecía una pregunta sobre un niño pequeño, ¿no? Y cómo cuando están alterados o cuando están realmente pasados es muy difícil encarar esa situación y poder bajar y tranquilizar, ¿no? Y una de las cosas que me funciona muy bien y que tenemos a disposición, como decía Julio, es el cuerpo. El cuerpo tiene un ritmo, la respiración tiene un ritmo, el corazón tiene un ritmo. Entonces le forman como si fuera una mariposa y se ponen las manos en el pecho, ¿no? Y le piden al niño que haga lo mismo. Entonces empiezan a hacer como si fuera un péndulo, un golpecito y un golpecito. Fíjense qué ritmo están utilizando, y si lo pueden hacer durante 5 minutos antes de irse a dormir, empiezan a bajar el ritmo de a poquito, ¿sí? Entonces van acompasando ustedes como adultos, pero también al niño. Entonces es un pequeño juego que les divierte, les parece hasta divertido, y pueden inventarse una historia de la mariposa, pero habilita como ese ritmo que empieza a bajar. Entonces se acompasan los ritmos para empezar a encontrarse con ese desconectarse del mundo exterior y poder conectarse con la calma y la tranquilidad que necesitamos para dormir.
Gracias, Delphi. Bueno, sugerencias bien concretas que está bueno, digo, algo. Y en eso me gustaría remarcar algo que ya hablamos, creo que lo dijo Vale hace un ratito, y Delphi también, es lo que se puede, ¿sí? Con amabilidad hacia nosotros mismos. Digo, querer hacer una meditación en quietud y silencio de 45 minutos probablemente nos genere un montón de cosas que van a ser más negativas que positivas. Pero por ahí lo que contaba, digo, Delphi, de ponerse las manos, digo, sobre el pecho, o hacer 5 respiraciones conscientes antes de dormir y observar qué es esto de la respiración abdominal, que es llevarla, digamos, justamente al abdomen. Cosas sencillas, ¿sí? No ir con ideales que después nos generan, digo, el efecto contrario. Y otro de los grandes temas, digo, que también lo vinimos hablando, esto de la irritabilidad que decían hace un ratito. ¿Qué pasa, digo, con el enojo? Y esto de no, ahora ya hablando específicamente de lo que es la irritabilidad, el enojo, y esto, digo, llevados a niveles más grandes, y por ahí por algunas cosas que también charlamos con los chicos de People antes de este panel, hasta puede llegar a niveles de violencia. Entonces, ¿cuál es? Esto no es una charla de violencia, digo, puntualmente, pero ¿qué nos sugieren cuando percibimos? Digo, Julio recién dijo, bueno, no hablar de temas que nos van a llevar al conflicto a la noche para dormir. De la misma forma, sí, bien pragmático, porque el enojo es una emoción difícil de gestionar. ¿Qué sugieren para no, digo, fogonear el enojo y generar dinámicas que, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, nos ayudan, ¿no?, a llevar esto? Yo diría, además, bueno, de lo que estás diciendo, ¿no, Vicky? Y Julio también, que dijo, diría lo que tiene que ver un poco con la autorregulación, ¿no? Digamos, en el sentido de pensar antes de hablar o pensar antes de hacer, ¿no? Es decir, bueno, un poco con lo que vos decías, Delphi, de esto de, bueno, ahora no me acuerdo las 3 palabras que mencionaste, ¿sí? Es esto de parar, ¿sí? No contestar, tragarnos el orgullo, tragarnos este ímpetu por responder y ganar la confrontación, ¿sí? Total, esto después se va a poder discutir a lo mejor en otro momento, ¿sí? Pero sí, los ánimos están, digamos, exacerbados, ir cada uno, retirarse a su espacio más privado, ¿no? Digamos, tomar una distancia, ¿sí? Porque, bueno, claramente el contexto no ayuda, y vuelvo a decir la idea de la personalidad de base de cada uno. Si uno ya de por sí tiene una personalidad más bien irritable, sí, este contexto no va a ayudar. Y no tenemos bueno, al menos en Argentina se permite esto de, bueno, salir y, sí, no sé, ir al supermercado y volver, ¿no? Digamos, ponerle una pausa, ¿sí? Cuando el enojo empieza como a tomar algunas formas que después van a ser más difíciles de controlar. Y no estaría bueno que en este contexto el enojo, ¿sí?, salga así como se le ocurra. Sí, una frase interesante que habría que rescatar de un texto muy antiguo, antiguo, que es el Tao Te Ching, es: quien controla a los demás tiene poder, quien se controla a sí mismo es invencible. El tema del control con uno mismo, de poder empezar a tomar las riendas de ciertas cuestiones propias. En principio, hacerse cargo que las elecciones con quien estamos conviviendo es parte de la elección que uno hizo en algún momento. Nada más que cambian los acuerdos que uno va haciendo hoy, y hay que acordar esto, o sea, hay que buscar acuerdos nuevos con quien estamos para decir, bueno, evitemos que haya una escalada de enojo, de bronca, de ansiedad, porque a veces uno es ansioso y el otro copia, y esto va generando cada vez más ansiedad. Buscar acuerdos e incluso buscar comunicación donde las preguntas sean mucho más abiertas, donde uno no focalice solo en lo que a uno le interesa y diga, bueno, esto es así, para que el otro diga sí o no. No, ¿cómo es esto? Es mucho más abierto, que el otro tenga la posibilidad de hablar y abrir un poco más a ver, bueno, ¿qué le pasa al otro? Empezar a darnos cuenta de que no estamos solos, y que el hecho de convivir con alguien en lo inmediato, en lo próximo, hay que aprender a ajustar esos mecanismos,
porque además hay un tema de sociedad también, qué pasa después con el resto del mundo, y qué va a ir pasando a medida que vaya pasando el tiempo en esta curva durante el aislamiento y después de la pospandemia, ¿no? Porque esto va a acarrear un montón de problemas, entonces tratar de ser más conscientes de lo que decimos, como decía Valeria, y hacernos más cargo de nuestras elecciones, ¿no? Decir, bueno, hacer como una especie de, incluso hasta se pueden anotar cosas, como pequeños tips en el día para ir trabajando, trabajar el enojo, la respuesta rápida, tratar de evitarla, tratar de que no sea algo visceral lo que sale y que sea más mental, que uno tenga un tiempo como para dedicarse a algo, bueno, a ver qué quiso decir, o preguntar, ¿qué querés decir con esto? No responder desde el enojo, ¿no? Abrir un poco más el juego, que eso nos permite tener una mejor comunicación y esto que hablaba al principio de humanizarnos, es como empezar a adoptar estas conductas del ser humano, que a pesar de que somos humanos, empezamos a tener más compasión, más empatía, más preocupación por el otro, empezar a abrir ese juego, que eso es lo que nos diferencia del resto de los seres. Bien, gracias, Julio. Delphi, si por ahí querés cerrar con algún tip y me gustaría dejar, digo, un ratito para las preguntas que pueden surgir en el panel. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, un tip bien concreto, me encantó el de digo, ¿tenés alguno así de fácil para el enojo? Justo estaba pensando, porque a veces somos los que estamos enojados y a veces somos los que recibimos un poco el enojo. Entonces, al estar en los dos lugares, me preguntaba, ok, si soy el que estoy recibiendo el enojo, primero entender que lo que está sucediendo ahí se está cristalizando una emoción y probablemente el que está cristalizando esa emoción no la esté viendo bien. Entonces, hay algo que funciona muy espléndidamente, que generalmente pensamos que es algo tonto, pero es algo como muy sabio, que tiene que ver con cristalizar, y es decir, estás enojado. Y entonces cuando vos pones la emoción en el medio de la relación, el otro empieza a tomar conciencia de su estado, que no estaba consciente, por eso lo está actuando. Entonces algo tan simple como decir, estás enojado, hace que haya como si fuera ese stop, que es breve y muy cortito, ¿no? Pero esa es una. Y si un tip muy chiquito que tiene que ver con la presión, nosotros tenemos una presión en este dedo, que es el dedo índice, y si agarramos el dedo y lo sostenemos con una buena cantidad de presión, y lo sostenemos un rato mientras estamos enojados, antes de actuar, que serían como esos 5 segundos que necesitamos, es como estamos tocando el cuerpo, estamos tocando un punto de presión y nos hace volver al presente. Entonces nos conecta con eso que estamos sintiendo en ese momento. Y las emociones aparecen porque es necesario sentirlas. Entonces puedo estar enojado, y está bien estar enojado. El tema es cómo reacciono a ese enojo. Entonces agarrar el dedo y sentir ese enojo te permite ese espacio de tiempo, esos 10 segundos, esos 60 segundos que necesitas para atravesar la emoción, ¿no? Que tiene como una durabilidad en el cuerpo. Esas dos cosas me parecen como claves. Gracias, Delphi, gracias a los tres, y digo, conexión, integración, cuerpo-mente, pausa, observación, reconocimiento como los learnings más importantes. Chicos, nada diferente de lo que vimos en LIP, se puede aplicar todo en el hogar. Digo, acá vimos otra óptica, pero vamos en la misma línea. Delphi, te dejo. Delphi Montoya, perdón. Es raro tener otra Delphi, pero creo que un poco al público les cuento que si hay alguna pregunta o algo que les quedó, pueden dejar sus preguntas en el Q&A. Y una de las preguntas que la mayoría las tocamos y preguntan esto del insomnio y demás, pero se me ocurre Delphi, pero bienvenido a que Julio y Vale agreguen, pero nos están preguntando un poco de cómo identificar las emociones en los más chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para identificarlas, para que las expresen justamente porque es importante, ¿no? Esto es genial. Una de las cosas que se abrió así como si fuera una flor es el mundo emocional de las personas. Estamos en un mismo lugar y las emociones están ahí, están en nuestra cara, ¿no? En algún punto es como es muy simple, los chicos son esponjas de las emociones que hay dentro de la casa.
Entonces, si hay algo que el niño está sintiendo y está expresando, no hay nada mejor que poder cristalizarlo, que era un poco esto lo que les estaba contando con el enojo, es te veo enojado o te veo llorando, no interpretar por qué sucede eso, porque eso lo va a empezar a hacer él solo o ella solo, pero la idea sí es darles el vocabulario para poder expresarse. Entonces dejan de actuarlo para poder comunicarlo, y cuando lo comunican se sienten contenidos y abrazados. Pero lo más importante de todos es que si un niño tiene algún tipo de emoción, probablemente también esté espejando algo que sucede en la casa. Entonces, esa ansiedad que tiene ese chico, de algún lado la está percibiendo. Hay algo que está poniendo. Y preguntarse si soy yo. Puede ser que mi ansiedad, o mi necesidad de espacio, o mi necesidad de rituales, es decir, quiero ir al baño y que no tener 3 chicos que me toquen la puerta del baño, es importante. Entonces ver cómo podés inventar, o este sería como mi tip o mi sugerencia, invéntense rituales, para que esos rituales den el espacio de que haya transiciones, que ayuda a ordenar ese tiempo que tenemos, ¿no? Ahora es todo un chicle y está todo junto y nos levantamos y tenemos el pie de uno en la cabeza. Bueno, ¿cómo puedo hacer esos espacios? Que irse a bañar sea un espacio, que la comida sea un espacio, que no se pierdan esos órdenes. Eso me parece lo primero. Y después, darle un vocabulario al niño sobre las emociones que está viviendo. Y un momento de expresión. Si ese momento de expresión está, esa emoción también pasa. Entonces podemos pasar hacia otra cosa, ¿no? Yo creo que un poco, no sé si hay otra pregunta, ¿puedo decir algo sobre esto? No, sumábale, ¿eh? Yo creo que, digamos, en la misma línea que Delphi está trayendo esto, ¿no? Digamos, la familia es un conjunto, ¿sí? Y los chicos están en ese mismo conjunto, es un sistema, ¿sí? Y los chicos son parte de ese sistema. Entonces, el hecho de, digamos, cómo ese sistema también aborde o suela abordar, digamos, sí, suele abordar las emociones, ¿sí? Es lo que va a pasar y es el reflejo que va a tener lugar en estos momentos. Digo, no creo que en ese sentido sea algo muy distinto. Lo traigo por, bueno, situaciones clínicas que a mí se me presentan con ciertas personas que tienen niños, ¿no? Y por ejemplo, me doy cuenta, ¿no?, de que hay niños que están sumamente asustados con el virus, ¿sí? Y por ejemplo, ahora que se abrió, bueno, el fin de semana, ¿no?, que se ha podido salir y sacar a pasear a los chicos, ¿no?, aunque sea un ratito, chicos que les dijeron a sus padres que no, que tenían mucho miedo de salir, ¿sí?, porque los podían infectar, ¿sí? Esto no es propiedad del niño, digamos, también es propiedad y es procesamiento del niño, pero esencialmente es propiedad de un contexto familiar en donde, supónganse, digamos, esta madre y este padre en particular tiene muchos rasgos de ansiedad y muchos rasgos obsesivos en donde se la pasa limpiando con lavandina todo el departamento varias veces por día, ¿sí? Entonces el chico ve eso, aunque los padres le digan, no te preocupes que el virus no contagia, digamos, algunas acciones, ¿sí?, reflejan mucho más que las palabras, ¿sí? Eso en determinadas situaciones, ¿no? Y en otras situaciones que a lo mejor, digamos, no sepamos qué hacer, pregúntenles a sus hijos, ¿sí? ¿Cómo estás? Simplemente eso, ¿sí? Y veamos a ver qué nos responde, veamos a ver si tenemos que, digamos, favorecer que hable de algo o no, o simplemente con dar un espacio, detenernos 10 minutitos en el día, y decir, ¿cómo está? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el colegio? ¿Sí? ¿Tus amigos los ves? Preguntar algo de esto. Capaz que los chicos, bueno, yo digo que los chicos son sabios y expresan por sí mismos las cosas, ¿sí? El tema es que hay que saber escucharlos. Dos pequeñas cuestiones. En medicina china una regla que se usa mucho es que para calmar o para sedar al chico hay que sedar a la madre. Ese es uno de los conceptos básicos. Y la otra que decía Delphi, cuando el dedo índice, si bien energéticamente tiene que ver con el meridiano de intestino grueso, que es la crítica, incluso es el dedo que apunta hacia el otro y critica, energéticamente dentro de los 5 elementos de la medicina china, el dedo índice es el de la madera, que es el hígado, y que es la ira o la bronca. Es una forma de canalizar la energía de la ira o la bronca que se asocia con el hígado. Los chicos
tal vez son los que más están sintiendo esta cuestión, porque a veces al no poder expresar es difícil evacuar lo que les pasa. Por eso hay que estar muy atentos con ellos, ¿no? Y darse el tiempo muy tranquilos para poder entender qué es lo que pasa y poder preguntar. Quizá eso de volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial para nosotros? Porque por algo estamos en la casa en que estamos y por algo tenemos los hijos que tenemos, ¿no? Ay, gracias, chicos. Y acá hay otra pregunta que quizás nos impacta a varios, que es, siendo para los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo les transmitimos un poco el cuidado cuando no quieren cuidarse tanto o cuando hay mucho miedo? ¿Cómo manejar el mensaje quizás para quienes conviven o obviamente quienes no conviven, pero tienen ese tipo de conversaciones con los adultos mayores que hoy son a los que más atentos estamos de cuidar, ¿no? Julio, acá vos tenés mucha experiencia, porque tiene mucho dentro de su consultorio, así que te escuchamos. Bien, en general nos hemos manejado mucho con un paradigma que es el miedo, y no está bueno, es un paradigma que tampoco construye demasiado, y la gente grande se va de una punta a la otra, o tienen demasiado miedo y están muy asustados, o suben el problema y de pronto no se cuidan tanto, salen más de lo que tienen que salir, necesitan más el contacto, es difícil a veces decir, no te puedo abrazar, no te puedo saludar, no te puedo... Les cuesta mucho, incluso cuando vienen al consultorio la tendencia es que te van a abrazar. Yo implemento un saludo que es el saludo oriental, como para tomar una distancia y que no sea el codo el que uno toca, que el codo es donde tosés, estornudás, y no es una buena forma de saludar al otro. No sé quién intentó implementarla, pero no me da la sensación de que sea la más limpia. Y enseñarles, explicarles que existe un riesgo, que el riesgo, lo importante es que no solo es para ellos, es para todos. Entonces, abordándolo desde lo comunitario, decir, bueno, si todos nos cuidamos, va a ser mejor. Es más fácil entrar que si le generas el miedo a que te vas a morir si te contagias. ¿Sí? Eso, además, con esto de que te vas a morir lo estás discriminando porque lo pones en la situación de la población más vulnerable por el riesgo. Siempre hablándolo desde la comunidad, decir, bueno, vos no te querés vacunar, pero es bueno vacunarte porque también va a evitar que otros tengan problemas. Entonces, explicárselo más desde ese lugar que desde el temor, ¿no? Que no es un buen paradigma al cual habrá que ver cómo desinstalar después con el tiempo. Yo agregaría eso un poco como el título, ¿sí? de este panel, ¿no? Y también ser amables, ¿sí? Porque, digamos, los hijos nos ponemos muy nerviosos cuando, digamos, nuestros padres adultos hacen algo que se supone que no se puede hacer, ¿sí? Como, o que, por ejemplo, pueden ir a comprar, ¿sí? Al supermercado de la esquina y no queremos que salgan. Entonces es una especie de prisión domiciliaria. Entonces, por 2 segundos, ¿sí? Y diría un poco más que nos va a venir bien a todos en esta vida, ¿no? Pongámonos en los pies del otro, ¿sí? Que nos tienen presos, que no nos dejan salir, ¿sí? Esto no quiere decir, obviamente, que no tengamos el cuidado correspondiente, ¿sí? Pero digo, ser amable también en los modos, ¿sí? Porque las personas mayores ya de por sí, como decía Julio, está instalado de que es la población de riesgo y que si tienen COVID, ¿sí? Se van a morir, como el otro día me dijo mi suegra, ¿no? Me llamó especialmente para decir, ¿viste, Vale, que una persona de 96 años tuvo COVID y se recuperó? ¿Sí? Es decir, lean el terror que tiene, ¿sí? Porque es casi como decir, lo tenés, te moriste, ¿sí? Entonces también un poquito de amabilidad, de esperanza, ¿no? Me parece que en estos momentos viene un poquito bien, ¿sí? Conectarnos, volvemos a la humanidad, ¿no? Pero la humanidad en el buen sentido, ¿sí? Del respeto, de la tolerancia, de aquellos valores que, qué sé yo, no sé si últimamente están medios perdidos, pero volver a esos valores, ¿sí? A lo esencial. Bien. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, siendo respetuosos con todos. Estamos en horario, la verdad que hemos sido más de 100 personas y a mí lo que más me gusta es que la gente se quede, así que realmente esto nos toca a todos y nos suma muchísimo. Así que Julio, Vale y Delphi, muchísimas gracias por su generosidad, su tiempo y compartirnos herramientas tan concretas y también frenar un poco para la reflexión. Y reunirnos en un espacio distinto. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todos los que se sumaron
Gracias por estar y nos vemos en la próxima. Delphi, Muchísimas un gracias. comentario.